¿Por qué nos identificamos con las historias donde el héroe debe pasar por una gran travesía, de momentos oscuros donde sus tragedias lo llevan a conocerse a sí mismo, para luego darse cuenta que todo lo que ha aprendido lo transforma en sabiduría para vivir, otorgándole a sí mismo una conciencia que le ayudará a darle sentido a su propia existencia, sintiéndose protagonista de su propia historia de vida? Pero la única realidad que experimentamos siempre existe solamente dentro de nuestra mente. Por eso, las perspectivas de una misma situación varía de persona a persona, y su ángulo de visión es medido de acuerdo a sus prejuicios, creencias, valores, actitudes e intereses. Algunos escritores han plasmado sus ideas sobre este arquetipo de conciencia. En sus obras, han ayudado así a otros a comprender por medio de sus metáforas su propia visión de la vida. Ideas que revisaremos a detalle en otro video. Sígueme si te gusta mi contenido, suscríbete a Catalina y Café y despierta tu mente con cada sorbo. Continuemos. Etapas. Y a pesar que existen diferentes perspectivas sobre las etapas de viaje del héroe, para identificar las etapas del viaje en una narrativa, puedes buscar las siguientes señales. Número 1. Llamada a la aventura. Busca el momento en que el protagonista es invitado a salir de su vida cotidiana. Por ejemplo, cuando Harry Potter recibe su carta para viajar a Hogwarts. Punto número 2. Rechazo de la llamada. Observa si el héroe muestra dudas o miedo al principio. Un ejemplo es cuando Frodo en El Señor de los Anillos duda en llevar el anillo. 3. Ayuda sobrenatural. Identifica la aparición de un mentor o guía, por ejemplo, Gandalf en El Señor de los Anillos o Obi-Wan Kenobi en Star Wars. 4. Cruzando el umbral. Busca el momento en que el héroe deja su mundo conocido y entra en uno nuevo y desconocido. Por ejemplo, cuando Neo toma la píldora roja en The Matrix. 5. El camino de las pruebas. Nota los desafíos que el héroe enfrenta en su nueva realidad. Por ejemplo, los diferentes retos que enfrenta Katniss en los Juegos del Hambre. 6. Recompensa y ordalía. Identifica el clímax de la historia donde el héroe enfrenta su mayor desafío, por ejemplo, la batalla final de Harry Potter contra Voldemort. 7. El camino de regreso. Observa si hay un retorno al mundo ordinario, pero con cambios, por ejemplo, cuando Simba regresa a la Roca del Rey en El Rey León. 8. Maestro de dos mundos y el elixir. Finalmente, busca el momento en que el héroe ha cambiado y trae consigo un elixir, sabiduría, poder, paz, al mundo ordinario. Estas etapas pueden presentarse de manera variadas y no siempre en el mismo orden. La flexibilidad del viaje del héroe permite adaptaciones y reinterpretaciones en diferentes contextos culturales y narrativos. Por eso, muchos seres humanos nos sentimos inconscientemente identificados con el personaje principal en una historia donde el protagonista recorre un proceso de oscuridad y generalmente en algún momento de punto de inflexión que lo cambia todo en su realidad, que se fragmenta por un suceso que sacude todo, causando así una fractura o trauma en su vida, polarizando su Matrix o latiz en una tormenta mental y material de forma negativa, empezando así su historia y su verdadero destino. Mientras enfrenta sus más recónditos miedos, dándose cuenta que no puede haber luz sin oscuridad, que generalmente esa oscuridad solo es siempre un reflejo de todo aquello que ocultamos en nuestra sombra. Así como el protagonista refleja siempre ser la luz máxima, su contraparte, antagonista,
debe ser diametralmente exacto en el poder, pero en polaridad negativa. Grecia. La inscripción "Conócete a ti mismo y conocerás el universo" es una de las máximas más famosas de la antigua Grecia, asociada principalmente con el templo de Apolo en Delfos, un templo casi mítico, pero que realmente existió y cuyas ruinas también se pueden visitar hoy en día. En la entrada había una inscripción en el pórtico que proclamaba: "Conócete a ti mismo y conocerás el universo". Este lugar sagrado, considerado el ombligo del mundo, atraía a peregrinos y a reyes que buscaban sabiduría y respuesta del oráculo. La Pitia es una figura icónica que simboliza la conexión entre los humanos y lo divino en la antigua Grecia. La frase "Conócete a ti mismo" sigue siendo relevante hoy en día, invitando a la introspección y el autoconocimiento. En el contexto moderno puede interpretarse como un llamado a la reflexión personal, comprender nuestras fortalezas, debilidades, valores y objetivos. Autenticidad, vivir de manera coherente con nuestros principios y creencias. Desarrollo personal, identificar áreas para el crecimiento y la mejora continua. La máxima "Conócete a ti mismo" es una invitación atemporal a la introspección y a la autoexploración. Desde Sócrates hasta los pensadores contemporáneos, ha sido un principio fundamental para el desarrollo moral, filosófico y personal. La inscripción en el templo de Apolo en Delfos sigue siendo un recordatorio poderoso de la importancia de la autoconciencia en la búsqueda de la sabiduría y la virtud. La búsqueda de uno mismo, de quien se es en realidad, es siempre un acto heroico que implica aprender a superarse a sí mismo una y otra vez, para poco a poco ir expandiendo los límites de la propia identidad. Solo de esta manera podemos llegar a descubrir lo extraordinario en lo ordinario. Gracias por haber escuchado mis palabras. Suscríbete si te gusta mis pensamientos. Será un gusto contigo recorrer este camino. Bye.